vamos a ver cómo convertir de coordenadas cartesianas o rectangulares a polares. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es el punto P que está expresado mediante coordenadas cartesianas, es decir, de la forma x, y. Ahora, queremos expresar ese punto mediante coordenadas polares. Para ello tenemos que trazar un vector. Ese vector va a tener como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto P. Entonces, en las coordenadas polares tenemos que indicar dos cosas. El módulo del vector, r en este caso, y el ángulo que forma con el eje x positivo. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el módulo de ese vector r. Lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras. Módulo de r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, porque así la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vale, despejamos el módulo de r y nos quedaría raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes x e y. Y así calculamos el módulo. Ahora, ¿cómo se calcula el ángulo? Bueno, en principio los datos que tenemos son las dos componentes, x e y, que si nos fijamos son los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona los dos catetos? Esa sería la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, es decir, la componente y, partido del cateto adyacente, la componente x. Ahora despejamos alfa y nos quedaría arco tangente de y partido por x. Y ya estaría. Pasamos al primer problema. Expresar el punto P en coordenadas polares. P es el punto 3, 4. Entonces, para expresarlo en coordenadas polares, primero hay que trazar un vector, cuyo origen sea el origen de coordenadas y el extremo el punto P. Entonces, este vector tiene de componentes 3, 4. Lo primero que hay que hacer es calcular el módulo del vector, porque lo necesitamos para expresar el punto en coordenadas polares. El módulo del vector, recordemos que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos da 5, por lo tanto, el módulo del vector v es 5. Ahora, tenemos que calcular ese ángulo alfa que forma el vector con el eje x positivo. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar razones trigonométricas, en este caso la tangente. Tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que es la componente y, 4, partido del cateto adyacente, que es la componente x, 3. Despejamos alfa y esto da arco tangente de 4 tercios. Esto nos da 53,13 grados. Vale, pues ya podemos expresar el vector, el punto, en coordenadas polares. P sería igual a 5, que es el módulo del vector, 53,13 grados, que es el ángulo. Aquí vemos la solución y gráficamente. Este es nuestro punto P de coordenadas 3, 4 y el vector que hemos trazado va a tener de módulo 5 y el ángulo que forma con el eje x positivo es este, 53,13 grados. Bueno, el siguiente. Expresar el punto 5, 6 en coordenadas polares. Aquí tenemos el punto 5, 6. Luego trazamos un vector que tiene de origen el 0, 0 y de extremo el punto P. Este vector va a tener de componentes x, 5 e y, 6. Entonces, para expresar el punto en coordenadas polares, tenemos que calcular primero el módulo del vector v. Para ello utilizamos Pitágoras. Nos quedaría así, porque es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Calculamos y al final nos da que el módulo es raíz de 61, es decir, 7,81. Vale, ahora nos queda calcular el ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Para ello podemos utilizar la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto partido de cateto adyacente. El cateto opuesto es la componente y el cateto adyacente la componente x. Despejamos alfa y al final nos queda arco tangente de 6/5, es decir, alfa es 50,19 grados.
Por lo tanto, si queremos expresar el punto P en coordenadas polares, nos quedaría 7,81, que es el módulo del vector, 50,19 grados, que es el ángulo que forma. Y aquí lo veríamos gráficamente. Vale, siguiente problema. Expresar el punto menos 1, 4, que es este de aquí, en coordenadas polares. Aquí nos cambia un poco, porque si nos fijamos, este punto está en el segundo cuadrante. Pero bueno, vamos a ver ahora las modificaciones que hacemos. En primer lugar, para expresar el punto en coordenadas polares hay que hallar el módulo del vector v. Aquí no cambia nada, utilizamos la fórmula de siempre. Módulo de v es igual a la raíz cuadrada de componente de x al cuadrado menos 1 al cuadrado, más componente y al cuadrado, 4 al cuadrado. Esto quedaría raíz de 17. Pues este es el módulo del vector v. Ahora, tenemos que calcular el ángulo que forma el vector con el eje x positivo, es decir, este ángulo de aquí. Esto es alfa. Pero no podemos utilizar alfa directamente para realizar los cálculos. Necesitamos utilizar este ángulo de aquí. Vamos a llamarle beta. Así podremos utilizar la tangente de beta para calcular ese ángulo. Tangente de beta es igual a cateto opuesto, que es la componente y, es decir, 4, partido de el cateto adyacente, que es menos 1, la componente x. Despejamos beta y esto da arco tangente de menos 4. Calculamos y esto nos da menos 75,96 grados. ¿Por qué nos da negativo? Porque si nos fijamos, beta está medido en el sentido de las agujas del reloj. Como no nos importa este sentido y queremos ponerlo positivo, pues hacemos eso. Beta es igual a 75,96 grados. Y ahora bien, ¿cómo calculamos este ángulo alfa, que es el que nos interesa al final de todo? Bueno, pues si nos fijamos, alfa es igual a 180 menos beta. 180 sería todo este ángulo de aquí, y si le quitamos beta, nos quedaría el ángulo alfa. Bueno, pues calculamos. Alfa es igual a 180 menos 75,96. Y esto nos da 104,04 grados. Pues ahora expresamos el punto P en coordenadas polares. Quedaría raíz de 17, que es el módulo del vector, 104,04 grados, que es el ángulo. Aquí lo vemos. Y gráficamente, tenemos nuestro punto P. Luego, el vector. El vector tiene de módulo 4,12, que es raíz de 17, y el ángulo que forma con el eje x positivo es 104,04 grados. El siguiente. Expresar el punto 3 menos 5 en coordenadas polares. Vemos que en este caso el punto 3 menos 5 está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, vamos a tener que hacer modificaciones. Bueno, lo primero, y eso nunca cambia, es calcular el módulo de este vector v, que hemos trazado. Módulo de v es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, raíz de 3 al cuadrado más, esta sería la componente y, menos 5 al cuadrado. Bueno, quedaría raíz de 9 más 25, y esto es raíz de 34. Por lo tanto, raíz de 34, módulo del vector. Ya podemos irlo poniendo en el punto. Vale, ahora, el ángulo que forma el vector con respecto al eje x positivo sería este de aquí. Por lo tanto, esto es alfa. Pero no podemos utilizar alfa para realizar los cálculos. Hay que utilizar este ángulo de aquí, que le vamos a llamar beta. Después, a partir de beta, vamos a calcular alfa. Entonces, ¿cómo calculamos beta? Utilizamos la tangente. Tangente de beta es igual a el cateto opuesto, es decir, la componente y, que es menos 5, partido del cateto adyacente, componente x, que es 3. Ahora despejamos beta y nos da arco tangente de menos 5 tercios.
Y esto nos da menos 59,04. Vamos a poner. Menos 59,04 grados. Pero otra vez nos pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Esto se está midiendo en el sentido de las agujas del reloj. ¿Queremos ponerlo positivo? Pues lo hacemos. Le quitamos el signo. Beta es igual a 59,04 grados. Entonces, ¿cómo calculamos alfa? Pues alfa va a ser 360 menos el ángulo beta. ¿Por qué? Porque todo esto es 360 y si a 360 le quitamos este ángulo de aquí que es beta, nos queda alfa. Bueno, pues alfa es igual a 360 menos 59,04. Esto nos da 300,96 grados. Pues esto ya es alfa y es precisamente el ángulo que hay que indicar en las coordenadas polares. Aquí lo vemos. Y ahora gráficamente. Bueno, pues el módulo del vector es 5,83, es decir, raíz de 34. Y el ángulo que forma pues sería 300,96. Y el último, expresar el punto P menos 2 en coordenadas polares. Este punto P está en el tercer cuadrante. Vale. Luego, trazamos el vector. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo de ese vector, que lo tenemos que expresar en las coordenadas polares. Módulo del vector, esto nunca cambia, siempre es la misma fórmula. Raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Esto nos da raíz de 8, por lo tanto, este es el módulo del vector v. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo que forma el vector con respecto al eje x positivo? Primero, ese ángulo es este, alfa. No podemos utilizar alfa para realizar los cálculos. Vale, pues vamos a utilizar este ángulo de aquí, que es beta. Bien, ¿cómo calculamos beta? Beta va a ser, lo vamos a hacer mediante la razón trigonométrica tangente. Tangente de beta, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, es decir, la componente y, que es menos 2, partido del cateto adyacente, la componente x, que también es menos 2. Despejamos beta y esto nos da arco tangente de 1. Bueno, y esto es 45 grados. Por lo tanto, beta es igual a 45 grados. Bien, ahora a partir de beta vamos a calcular alfa. Si nos fijamos, alfa es igual a 180 más beta, porque 180 es todo este ángulo de aquí y si le sumamos beta tenemos el ángulo alfa. Vale, pues alfa es igual a 180 más 45. Y esto nos da 225 grados. Bueno, pues así nos quedaría el punto expresado en coordenadas polares. Raíz de 8, 225 grados. Finalmente aquí tenemos la solución. Bueno, y esto es gráficamente. Módulo del vector 2,83, ángulo que forma con el eje x positivo 225 grados.